Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este curso Salud y Bienestar del Gato, que en 10 clases veremos cómo podéis hacer que vuestro gato esté mejor, sea el gato que sea, con la edad que sea. Son consejos base, son consejos muy necesarios para cualquier gato, para que podáis tenerlo con buena salud y no solo salud física, sino también salud mental. Veréis que en este curso pues vamos a ver estas 10 clases. Empezaremos por las cosas más habituales, las que tendríais que conocer sí o sí, sea como sea vuestro gato, para que, bueno, si lo conocéis, pues podáis detectarlo, podáis preguntar a vuestro veterinario felino si eso es algún síntoma de algo que os suene, ¿vale? Serán los 10 sospechosos habituales que veremos en la vida de un gato. No significa que todos los gatos tengan que tener estas 10 cosas, ni mucho menos, afortunadamente no lo tienen, pero cuando algo le pasa a un gato suelen ser unas de estas 10 cosas. Luego, en la siguiente clase, veremos otras cosas que no son tan habituales o que hasta ahora no lo eran, porque veremos algunas enfermedades que son emergentes, enfermedades que están saliendo nuevas ahora o que antes se veían menos y ahora las empezamos a ver más frecuentemente. Después en las clases 3, 4 y 5 veremos ya un poco más adaptado. Depende del gato que tengas, yo te recomiendo que las veas todas, pero si ya tienes un gato mayor puedes ir directamente a la clase número 5, pero quizá también te sirve ver las otras porque igual hay cosas que ahora ves que no te cuadran con las señales de alerta de un gato de más de 7 años, pero que son cosas que ya venían de antes, que ya cuando tenía 2-3 años empezó a tener, no nos dimos cuenta o no le dimos atención porque no sabíamos que esto era una señal de alerta y ahora la tenemos ahí y no sabemos muy bien qué es. O sea que yo te recomiendo que las veas todas. Luego veremos cómo la salud mental y el estrés pueden ser también un problema muy grande para los gatos que les afecta a todo su organismo. En la 7ª clase veremos cuándo llamar al 112, es un poco un guiño de cuándo llamar a vuestro veterinario felino. Y en las siguientes clases veremos cosas que creo que son también muy importantes, como la prevención, primeros auxilios que podéis hacer desde casa antes de ir a la clínica, y luego hablaremos de lo que son las clínicas veterinarias felinas, que es un concepto importante que tenéis que tener claro para ver si vuestra clínica felina, vuestra clínica veterinaria es amiga con los gatos o no. Son cosas muy fáciles de ver. Empezaremos por la primera clase, que es el top 10 de sospechosos habituales. Veremos 10 enfermedades y os voy a dar un síntoma por enfermedad. Un síntoma que no tiene por qué ser patognomónico. Esta palabra tan fea, patognomónico, significa que es un síntoma que sí o sí significa esta enfermedad. Es como, bueno, pues me lo invento, pero me sangra una uña, pues quizá tengo una uña rota, ¿no? Eso es patognomónico de que esa uña le pasa algo. Pero os voy a dar 10 síntomas que no tienen por qué ser claros de una enfermedad. Pues Esther, ¿por qué no me das un síntoma que me indique claramente una enfermedad? Pues porque muchas veces no lo hay. Y muchas veces los gatos nos dan síntomas tan vagos como dejo de comer, no me muevo, me encuentro más raro, empiezo a vomitar. O sea, síntomas patognomónicos de esto significa esto otro, hay poquísimos. Con lo cual os voy a dar síntomas habituales de una enfermedad, pero no os lo toméis como es que si no le pasa esto, es que no tiene esta enfermedad. No es así, ¿vale? Ahora lo veréis con los ejemplos, pero para que quede claro que no son síntomas patognomónicos, no son síntomas únicos de una enfermedad. ¿Qué pasa con estas 10 enfermedades, este top 10? Pues que a la hora de plantear esta clase tengo que avisaros de que depende mucho de la zona, de que depende de dónde viváis, estos top 10 serán enfermedades más habituales o menos. Igual algunas de las enfermedades de las que hablamos en la clase número 2, que en mi zona son enfermedades emergentes que aún no están muy diagnosticadas, en vuestra zona ya lo son, ya por el clima, por lo que sea. Entonces, tomaros este top 10 también un poco como líneas generales, que quizá vuestro top 10 incluye algunas de las clases, algunas de las enfermedades de la clase número 2. También es importante, antes de empezar con estas 10 enfermedades, es que sepáis que muchas veces no hay un diagnóstico definitivo. Aunque yo os dé aquí 10 enfermedades, 10 diagnósticos definitivos, muchas veces nos quedamos con un diagnóstico presuntivo. Es decir, creemos que será esto. ¿Por qué no llegamos al diagnóstico definitivo? No porque no sepamos los veterinarios o por alguna cosa así, sino porque muchas veces o no hay tiempo que perder y tenemos que empezar a tratar lo que es más habitual que sea, y 2, porque a veces es un diagnóstico de exclusión, es decir, tienes que eliminar todas las otras sospechas y entonces quedarte con la más
con la que no puedes descartar. Esto es muy detectivesco, pero muchas veces pasa así. Por ejemplo, podría pasar con el asma, que no hay una prueba definitiva, sino que tienes que ir descartando pues que no es de una tirofilaria, que no tiene Aerostrongylus, que no tiene una serie de problemas en el pulmón, sino que es asma felino. Además, tenemos que saber que hay muchas veces que simplemente tener un síntoma, aunque no sea patoneumónico de nada, justifica un tratamiento. Si mi gato vomita, entre comillas me da igual si vomita porque tiene una enfermedad renal o porque tiene un cuerpo extraño. Tengo que tratar este vómito antes de que sea demasiado tarde, y cuando haya tratado este vómito y el gato deje de vomitar y no se deshidrate, voy a ver si le hago una eco o le hago una analítica, pero primero es tratar este síntoma. Además, es importante que recordéis que ahora que veréis esta lista de 10 enfermedades, si alguna de ellas os viene a la mente o sospecháis de ellas después de ver los síntomas, es importante que siempre vayáis a vuestra veterinaria felina, que no esperéis a decir, bueno, vamos a ver si se confirma, si me cuadra realmente con este síntoma que ha dicho Esther. No, cualquier cosa rara que veáis, siempre id a vuestra veterinaria felina. Y sin más dilación, estas son las 10 enfermedades más habituales, los 10 sospechosos más habituales. Tenemos otitis por ácaros, conjuntivitis víricas, que en sí quizá no sería un diagnóstico definitivo, tendríamos que concretar con qué virus es, ¿no? Por eso os decía que a veces no hay un diagnóstico definitivo. Insuficiencia renal, que lo podéis encontrar así, y os he puesto insuficiencia renal porque es lo más habitual que veréis, pero en realidad el nombre más correcto sería enfermedad renal. Luego tendríamos la leucemia felina, la panleucopenia felina, inmunodeficiencia felina, ¿cuántas felinas? Gingivitis, diarrea que responde a antibióticos, una cistitis y la DAPP, que es la alergia a la picadura de pulgas, o dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Estas son las 10 más habituales. Vamos a empezar por la primera y recordad que os voy a dar un síntoma para cada una. Bien, estas son las otitis por ácaros y el síntoma más claro, casi, repito, casi patoneumónico, pero tampoco os lo toméis así, es que tengan las orejas negras por dentro, porque luego tenemos los esfinges que tienen las orejas negras, no les pasa nada, no tienen ningún problema, pero si vuestro gato que no es esfinge veis que tiene estas orejas negras, enseguida acudid a vuestra veterinaria felina porque puede haber algún problema ahí dentro. Puede ser una otitis por ácaros, puede ser alguna otra cosa, pero aquí hay un problema. Las conjuntivitis víricas, aquí veis un ojito que empieza a estar un poquito raro, tiene un poquito de inflamación en la zona cercana a la nariz, pero quizá en esta foto lo veis más claro, veis este ojo rojo con esta capa alrededor que está un poco más blanquita. Y aquí ya definitivamente lo veis, este ojo no está bien, esto ya es en clínica, estoy haciendo el diagnóstico, pero estos ojos empiezan con unos síntomas muy leves, como veíamos aquí, que ya se ve más, pero aquí es un síntoma muy leve, así no diríamos que tiene nada, y si no lo comparamos con el otro ojo, aquí esto podría ser un ojo de un gatito normal, pero la cosa en pocos días puede cambiar mucho y podemos ir ya a un problema más grave. Entonces, cualquier síntoma raro que veáis en vuestro gatito, en vuestros ojos del gatito, que cierra el ojo, que le cae una lágrima, que lo tiene rojo, esto es necesariamente síntoma de que hay que acudir a la clínica y hay que mirarlo bien. Luego, como decíamos, insuficiencia o enfermedad renal. Este síntoma que podríais ver en vuestro gato que está empezando a tener una enfermedad renal es que tenga llagas en la lengua y llagas en la boca. Que estas llagas pueden ser síntoma de otras cosas, como veremos con la gingivitis también pueden tener estas llagas, pero me gustaría que empezarais a pensar que si vuestro gato tiene algo raro en la boca, será normal que no coma. Entonces, más que quizás con el síntoma de tiene llagas en la boca, que esto es lo descubres cuando le abres la boca a tu gato, es que no coma, es que veáis que está comiendo menos. El síntoma de empezar a comer menos sería un síntoma claro de que algo pasa y que muchas veces, depende de la edad, puede ser derivado de una enfermedad renal. Con la leucemia felina aquí podemos ver un gatito que tenía anemia. En realidad la leucemia felina es una enfermedad muy ¿cómo llamarla de una manera fina? Bueno, da igual. Una enfermedad que nos da muchísimos problemas, muy variados. Depende mucho del gato, depende de cuánto haga que está con leucemia, de su estado previo, de si era un gatito que vivía en casa
que ha cogido leucemia porque hemos entrado otro gato y se le ha contagiado, o es un gato que ya parte de un estado peor, parte de la calle y tiene leucemia. Entonces, quizá el mensaje que os querría dar con la leucemia es que uno es esto, es esta anemia, esta palidez de las encías, de las mucosas en general, pero que cualquier síntoma que veáis en un gatito de la calle raro o que lo acabáis de adoptar de la calle podría ser un síntoma de leucemia, con lo cual hay que testar siempre. La panleucopenia felina, aquí no me he dejado la foto, y es que la panleucopenia vemos cosas tan bizarras y tan raras como desde que una gata tenga abortos, como que nazcan los gatitos con desequilibrio, como quizá diarreas no sería tan habitual, depende del gato. Entonces la panleucopenia felina es un diagnóstico más que probable en cualquier gatito bebé, adoptado también de la calle. Con lo cual no quiero que os quedéis con ningún síntoma, sino que quiero que os quedéis con que vuestro gatito bebé tiene que pasar una revisión veterinaria para comprobar que está bien, que está todo normal. Y lo más pronto posible, cuando la edad lo permita y su estado de salud lo permita también, empezar con la vacunación para que no tengáis que buscar ningún síntoma de panleucopenia felina. Aquí la inmunodeficiencia felina es una enfermedad compleja también, similar a la leucemia en cuanto a que es compleja, no en cuanto a síntomas, pero sí que como buena inmunodeficiencia lo que veremos es que nuestro gatito está teniendo más problemas de los habituales, tiene más infecciones de las habituales, tiene un estado general como más débil, enseguida se pone enfermo, y aunque lleve toda la vida dentro de casa y nunca nos haya dado problemas, a veces esto pasa cuando se empiezan a hacer mayores, cuando empezamos a detectar que su sistema inmunitario les falla porque se están ya volviendo a edad senior o super senior, y esta enfermedad nos da un poco más la cara que antes. Así que si tu gatito está constantemente con resfriados, con infecciones, con diarreas, con cosas así, quizás sería el momento, aunque lleve toda la vida en casa, quizás sería el momento de testarlo de inmunodeficiencia felina. No es una enfermedad mortal como la leucemia, sino que es una enfermedad que nos da muchos problemas secundarios. La gingivitis, aquí veis que tenemos un gatito con las encías, podrías decir, bueno, no, la nariz es así porque es naranja este gatito, pero no le pasa nada a la nariz. Pero veis que las encías están un poquito más rojas, entonces, esto es un poco raro. No, claro, aquí ya tenemos unas encías claramente rojas en la parte más cercana al diente, así que esta encía roja, que no llega a las úlceras que veíamos en la enfermedad renal, estas encías rojas, a veces un pequeño babeo cuando comen, podría ser un síntoma de que tu gato tiene gingivitis. Así que si algún día puedes mirarle las encías a tu gato y darte cuenta de qué color están, ya no solo para ver si están pálidas o no para una leucemia felina, sino simplemente para ver que no estén demasiado rosas, demasiado enrojecidas en la línea que está tocando al diente. ¿Veis? Esto ya es una encía, ya claramente aquí ya todo el mundo sospecharía, ¿no?, de que aquí le pasa algo a esta encía, pero intentad mirarlo ya, ahora, cuando terminéis esta clase, intentad ir a mirar a vuestro gato para ver lo que es normal, cómo está vuestro gato cuando no tiene ningún problema. Y si veis algo parecido a esto, pues desde luego no es normal, aunque vuestro gato actúe como tal. Recordad que los gatos son los reyes del disimulo, son muy estoicos y pueden estar perfectamente normales y comiendo con estas bocas. Así que, bueno, intentad mirarle solo un poquito la encía, no hace falta abrirle la boca entera para verle la lengua, como decíamos con las úlceras, pero aquí sí que con un poquito de levantar el labio por un lado, quizá por delante os es más fácil. Podéis ver cómo está esta encía y si está rosita, blanquita, normal, o está así de roja y huele mal. También podríais ver que huele mal, pero quedaros con el síntoma de la encía roja. Otro problema que podemos ver mucho en los gatos son estas diarreas que responden a antibióticos. Esto es, aunque no lo parezca, es el ano, es el culete de una gatita que pues tenía todo esto así, y si no le levantas la cola no se ve, desde luego desde fuera no se veía y tampoco olía mal, pero esta gatita que tenía constantemente diarreas tenía toda la zona del culete, debajo de la cola, toda esta zona así, muy irritada, muy ulcerada. ¿Por qué? Porque a ella le molestaba quedarse sucia,
sabéis que a los gatos no les gusta para nada estar sucios en su cuerpo, pues después de las diarreas le quedaba el ano sucio y se lamía constantemente intentándose limpiar y ella misma se hizo todas estas heridas. Así que un síntoma de una diarrea de estas que responde a antibióticos puede ser una diarrea por otras causas, por parásitos, por cualquier cosa, pero en general el síntoma de que hay una diarrea, aparte de la diarrea como tal, es que tengáis estas zonas tan irritadísimas que realmente dan bastante miedo, porque puede ser que tu gato salga a la calle y no veas qué cacas hace, o que tengas varios gatos y no sepas cuál es el que te está haciendo diarrea. Por eso no digo que el síntoma como tal, el más claro, sea la diarrea, que es muy evidente, pero quizá no lo ves, quizá no ves las diarreas de tu gato y en cambio te das cuenta de que por detrás, de que debajo de la cola tiene súper rojo, lo tiene muy mal. La cistitis es una inflamación de la vejiga de la orina. Entonces, ¿qué podemos ver aparte de... Podríamos ver pues que nuestro gato orina mal, cosas así, pero antes de esto, antes de empezar a orinar sangre, que esto ya es como un síntoma mucho más grave, lo primero que podemos ver es que nuestra gatita o nuestro gatito se está lamiendo muy constantemente la zona de la ingle. Esto es una gatita abierta así como espatarrada, ¿no? Con la barriga, y esta zona en la que hay menos pelo es la zona de la vejiga, donde podemos ver que efectivamente tienen menos pelo que en el resto del cuerpo. ¿Por qué? ¿No le crece el pelo? No, sí que le crece, pero se está constantemente limpiando, está allí insistiendo más con su lengua y con su lengua desgarradora se va quitando los pelos, se va irritando. Incluso podríamos ver esto rojo, pero el primer síntoma es que vemos que en la barriga, en esta zona así de las patitas, en la ingle, tiene menos pelo que en el resto del cuerpo. Esto es un síntoma de que allí, en esa zona de allí, dentro de allí, hay algo que le molesta. Veremos si es la vejiga, veremos si es, pues no sé, si es algún tipo de irritación intestinal. Es poco probable, normalmente es la vejiga lo que más les da estos problemas. Y aquí tenemos lo mismo, menos pelo, pero al revés, por arriba. Esta es la base de la cola, que se llama, o la espalda de un gato, donde veis que tiene menos cola que en el resto del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? Pues lo mismo, se está limpiando en exceso, se está lamiendo muchísimo. Esto a veces es un síntoma de estrés, pero esta zona es muy típica de pulgas. Con los gatos es muy difícil ver las pulgas, así que con los perros se ven claramente que está infestado de pulgas. Los gatos no se ve porque como se están todo el día lamiendo, se comen estas pulgas. ¿Y qué vemos? Pues vemos los síntomas de que se ha estado lamiendo. Vemos que esta zona le picaba, como no tiene manos para rascarse allí, se rasca con la lengua. Se rasca con lo que puede. Y con esta lengua, pues aparte de quitarse las pulgas, se va quitando el pelo. Así que recordad que si nos falta pelo en la barriga, puede ser un problema de orina. Y si nos falta pelo en la espalda, puede ser un problema de alergia a la picadura de pulgas. Bien, ya hemos acabado esta clase con los 10 sospechosos habituales, las 10 enfermedades más habituales en gatos, como veis, de muchas edades diferentes, desde la panleucopenia hasta la leucemia o hasta estos problemas de cistitis. Son enfermedades muy diversas, pero quiero que os queden más o menos claras en la mente estas cosas, porque es posible que a lo largo de su vida vuestro gato le pase alguna de estas enfermedades. Ya habéis visto que tienen signos muy confusos a veces, muy ambivalentes, en sentido de que pueden ser muchas cosas de estas enfermedades. Os he dicho que la encina roja puede ser de la gingivitis, pero también si la lengua está afectada puede ser un tema de enfermedad renal. Entonces no hace falta que os quedéis claramente con este es este, pero sí que si notáis alguno de los 10 síntomas que os he comentado, es importante que vayáis a vuestro veterinario felino, porque muchas veces será el principio de algo que quizá aún no sabemos qué es, y quizá vuestro veterinario felino os dirá, pues esto es un síntoma muy vago y tenemos que empezar a investigar, no hay nada claro aún. Pues perfecto, pues empezamos a investigar y empezamos a ver y a coger las enfermedades con previsión, no ya con el rebufo de que ya está aquí la enfermedad. ¿Qué puede pasar con algunos de estos síntomas? Pues que a veces requieren que manipuléis a vuestro gato, requieren que le abráis la boca, que le toquéis la barriga. Entonces, intentad acostumbrarlos desde pequeños a estas manipulaciones para que
cuando llegue el momento podáis verlo claramente, porque igual alguien no se da cuenta de que su gato tiene la boca mal porque no le puede abrir la boca o porque no se le puede ni acercar a veces, ¿no? Pues intentad desde pequeñitos si podéis empezar a hacer esto, y si ya es mayor vuestro gato, pues como un juego, pues para abrir la boca te voy a dar una chuche y empezamos así. Y poco a poco vais a ver cómo cada vez vuestro gato se deja hacer más cosas y se deja manipular más. En la siguiente clase veremos otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Estas no te olvides de, serán enfermedades no tan habituales, pero sí que tenemos que tenerlas en cuenta porque quizá vuestro gato, por la zona que vive, no tiene ninguna de estas y tiene alguna de las otras de las que hablaremos en la siguiente clase. Espero que os haya gustado esta clase, que os haya resultado interesante, que os dé pistas para que cojáis las enfermedades de vuestros gatos con tiempo y con margen de maniobra. Y nada, un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.